Hola, buenos días. Este es el video que acompaña a la clase de algoritmos y estructuras de datos de esta semana y el tema de la misma es estructuras de control repetitivas. Hasta el momento, los algoritmos y problemas que solucionamos hacían uso de estructuras de control secuenciales y condicionales. Es habitual que necesitemos repetir acciones. Las computadoras son buenas para esto. Y cuando vimos el teorema fundamental de la programación estructurada, dejamos en claro que era una de las estructuras de control fundamentales para programar en la metodología de programación estructurada. Por ejemplo, nos puede interesar calcular el cubo de todos los números en el rango 1 a 10. O nos puede interesar informar la raíz cuadrada de los números que ingresa un usuario y que terminan con el valor -1 como un indicador de último dato o fin de dato que no se tiene que procesar. O ingresar una letra por teclado y repetir esta acción hasta que la misma sea una minúscula. En cualquiera de estos tres casos va a haber una o un conjunto de acciones que es necesario repetir. Cuando hablamos de un ciclo o un bucle, nos referimos a una construcción que repetirá una sentencia o una secuencia de sentencias un número de veces. Vamos a decir que el cuerpo del bucle es la sentencia o grupo de sentencias que efectivamente se repiten. Que una iteración es cada una de las repeticiones del cuerpo del bucle, cada una de las veces que ese cuerpo se ejecuta. Y que el bucle va a tener una condición, y esa condición va a ser una expresión lógica que controla la secuencia de repetición. En algún momento ese bucle tiene que terminar. Existe un fin para todos los bucles porque los algoritmos, lo recordamos, siempre son finitos. En el lenguaje C++ tenemos tres formas diferentes de implementar repeticiones. El bucle while, que va a ser el bucle más general de todos. El bucle for, que va a ser el primero que vamos a ver ahora con un ejemplo y que se ejecuta una cierta cantidad n mayúscula de veces. Y el bucle do while, que se va a ejecutar una cantidad mínima de una vez. El bucle do while, comparado con los dos anteriores, tiene esa característica distintiva. Igualmente los vamos a ver ahora, con un ejemplo para cada uno, y luego vamos a hacer una comparación de las características que los diferencian. El primer ejemplo que planteábamos decía calcular el cubo de todos los números en 1 a 10. Vayamos al SINJAI. Tenemos ese enunciado, mostrar el cubo de los números enteros en 1 a 10. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que evidentemente hay una acción que es calcular y mostrar el cubo que se va a tener que ejecutar 10 veces en nuestro caso. Sabemos que lo que necesitamos hacer lo necesitamos repetir 10 veces. Por lo tanto, eso es una indicación o una pista de que tenemos que usar una estructura repetitiva for. El for lo vamos a utilizar cuando sabemos de antemano cuántas veces queremos repetir algo. En este caso son 10 y sabemos exactamente que tenemos que hacer algo 10 veces. Para ejecutar eso usamos la estructura repetitiva for, que tiene una sintaxis que la voy a ir contando a medida que la escribo. Dentro de los paréntesis que vamos a abrir para el for van a ir 3 sentencias separadas por punto y coma. 3 secciones más que sentencias. La primera sección, antes del primer punto y coma,
es la inicialización. Y generalmente se suele utilizar una variable de control que va a ir tomando los valores que nos quedan cómodos para solucionar nuestro problema. En este caso nosotros vamos a decir que i tiene que tomar todos los valores de 1 a 10, incluidos esos extremos. Entonces i se va a declarar y se va a inicializar la primera vez que se ejecute el for en 1. La segunda sección es donde nosotros escribimos la condición de permanencia y vamos a decir que i tiene que ser menor o igual que 10 para que se ejecute el cuerpo del for, el bucle. Y la tercera sección es lo que se va a ejecutar luego de que se ejecute el cuerpo del for. En nuestro caso, queremos que i se incremente en 1 y lo podemos escribir de esa forma que es bastante habitual. Luego, con llaves, vamos a delimitar el cuerpo del for. ¿Qué es lo que queremos hacer para cada uno de los números entre 1 y 10? Queremos calcular y visualizar ese número elevado a la potencia 3. Vamos a ponerlo de esta manera, elevado a la 3. Así que i elevado a la 3 vamos a decir que es igual al cálculo de i al cubo, que lo podemos expresar como i por i por i, para hacerlo rápido y sencillo. Entonces, solo necesitamos en nuestro ejemplo, que es muy sencillo, hacer esto. Esta sentencia es la que queremos repetir 10 veces. ¿Cómo se lee una vez más este for? Este for está diciendo, vamos a repetir algo, lo vamos a repetir utilizando una variable de control, que es una variable entera, que arranca con el valor 1, así que esto se ejecuta solo una vez al comienzo del for. Esta es la condición de permanencia. Mientras i sea menor o igual que 10, cuando i vale 1, esta condición se cumple. Entonces se va a ejecutar este cout y me va a mostrar que 1 al cubo me tiene que dar 1. Luego de ejecutarse el cuerpo del ciclo, se va a ejecutar esta sección que suele ser la de incremento de la variable de control o modificación. De alguna forma tenemos que incrementar la variable de control para que vaya tomando todos los valores que necesitamos hasta que esta condición deje de cumplirse. Entonces, en la primera iteración i vale 1, me muestra i al cubo, después se ejecuta el incremento de 2, i vale 2, se evalúa esta condición de permanencia y todavía es verdadera, entonces me muestra 2 al cubo 8, i pasa a valer 3 y así sucesivamente. En la última iteración i vale 10, me muestra 10 al cubo, i pasa a valer 11 y esto deja de cumplirse, esa condición se hace falsa, entonces la ejecución del programa sigue en la sentencia siguiente al for. Vamos a ver si esto ejecuta como lo dijimos, si compila en primer lugar, y una vez que compiló, veamos si arranca y ejecuta. Me olvidé una L en el end line y vamos a poner, ya que estamos, un system pause para que esto, cuando lo visualicemos, se detenga. Bueno, así que tenemos el ejemplo que hace uso de un for para mostrar los 10 primeros números enteros. Vamos a visualizarlo un poquito más grande. Los 10 primeros números enteros elevados al cubo. Es habitual que nosotros necesitemos repetir cosas. Que nosotros sepamos de antemano cuántas veces queremos repetir algo
no necesariamente tiene que ser un enunciado que esté tan claro como este. Este como primer ejemplo estuvo bien, pero hagamos un cambio ahora y digamos que el enunciado cambió un poquito y dice lo siguiente: el usuario ingresa un número entero n. Y después nosotros tenemos que mostrar el cubo de los números enteros en 1 a n. Antes de que se ejecute el programa, nosotros no conocemos el valor que va a ingresar el usuario. Pero sin embargo, una vez que el usuario ingresa su número, el algoritmo ya conoce de antemano cuántas veces tiene que repetir algo. Así que esto igualmente se resuelve con un for. Y el algoritmo no cambiaría mucho. Tendríamos una variable n. Esa variable la ingresaría el usuario por teclado. Y después el for lo haríamos mientras i sea menor o igual que n. Cuando nosotros decimos que vamos a usar un for cuando sepamos exactamente cuántas veces vamos a repetir algo, ese saber exactamente cuántas veces se va a repetir algo significa saberlo en el momento de la ejecución del programa. El usuario va a ingresar un valor n, que puede ser cada vez que se ejecute el programa diferente, pero al momento de comenzar con el for ya conocemos el valor n y sabemos que en nuestro caso se va a ejecutar, si n es mayor que 1, se va a ejecutar n veces el cuerpo del for. Probémoslo, a ver si es verdad. Ahora nosotros queremos calcular los cubos hasta el número 18. Los primeros 18 cubos. Así que me va a mostrar todos los números hasta el 5832, que es el cubo de 18. También podemos modificar un poquito más el enunciado para darnos cuenta de que son muchas las situaciones en que podemos utilizar un for. El usuario ingresa dos números, vamos a decir ahora, dos números enteros, n y m y n. Supongamos que m es menor que n, ¿sí? Entonces queremos mostrar todos los números, los cubos entre m y n. De tal manera que si el usuario ingresó dos valores, por ejemplo 5 y 10, nosotros queremos hacer una estructura repetitiva que se va a ejecutar desde m hasta n. No va el 5, va el valor que ingresó el usuario, ¿sí? Esto también es una forma de saber cuántas veces se ejecuta algo de antemano. Si algo lo estoy repitiendo para que tome todos los valores posibles entre 5 y 10, se va a estar ejecutando 6 veces, incluyendo los dos extremos. Así que sabemos, podemos calcular cuántas veces se ejecuta ese for de antemano, antes de empezar a ejecutar el for. Si nosotros ingresamos 5, ahí lo que sucedió fue que esto está mal escrito, y lo vi recién ahora, me acordé tarde, y tenemos que ingresar los dos valores. Lo corregimos para hacerlo andar. Siempre podemos equivocarnos, pero por suerte podemos corregir esos errores. Así que m es igual a 5, n es igual a 10, y nuestro for se ejecuta 6 veces, incluyendo los extremos. Así que tenemos 10 menos 5 más 1 es la cantidad de veces que se ejecutó este for. Así que la estructura for es muy útil cuando sabemos exactamente, al momento de comenzar a ejecutar la estructura, sabemos exactamente cuántas veces tenemos que repetir algo. Volvamos al ejemplo que teníamos en la versión anterior para terminar con los ejemplos del for, y digamos
o recordemos que hacíamos esto. Repetíamos y calculábamos los cubos, los primeros n cubos, comenzando con el 1. Si yo ponía el 10, me iba a mostrar los primeros 10 cubos. La estructura repetitiva for repite un conjunto de sentencias un número determinado de veces. Y esa cantidad de veces tiene que estar en el rango 0 a un n mayúscula, que es el valor conocido, pero puede ser 0. Para que quede claro, en nuestro ejemplo, nosotros podríamos ingresar el 0. ¿Qué sucede si ingresamos el 0? Lo vemos primero con la ejecución. Si nosotros ingresamos el 0 en el valor de n, el programa no me muestra nada. ¿Por qué? Porque el for se ejecutó 0 veces. Cuando n vale 0 y arranca en 1, y la primera vez que se evalúa la condición de permanencia ya es falsa, porque 1 no es menor o igual que 0, y por lo tanto se continúa la ejecución de la sentencia siguiente al for, y el cuerpo del bucle se ejecutó 0 veces. Es perfectamente válido, lógico y correcto que el cuerpo de una estructura repetitiva se puede ejecutar 0 veces. Para algún valor que ingrese el usuario puede suceder. Para la mayor parte de los valores que nos interesa probar, esto se va a ejecutar una cierta cantidad de veces, pero el usuario puede ingresar un 0 y el programa no está fallando, simplemente no me está mostrando los números que son cubos, porque no hay ningún número cuando el usuario ingresa un 0 que esté comprendido en el rango de 1 a 0. Repasemos lo que vimos sobre el uso de la estructura for. Siempre vamos a hacer el bucle for cuando sepamos que tenemos que repetir un bloque de sentencias un número fijo de veces, conocido de antemano al momento de comenzar a ejecutarse el for. Todas las operaciones de control del ciclo, la configuración, podemos decir, del for, aparecen en un único lugar, que es la cabecera de la sentencia for, la primer línea que tiene entre paréntesis las tres sentencias, las tres secciones, bien dicho: inicialización, la condición de la iteración y el incremento o decremento o modificación, para decirlo de manera más general. En la inicialización vamos a declarar, si es necesario, e inicializar las variables de control. Nosotros hicimos un ejemplo con una sola, pero pueden ser más de una. En la condición de permanencia de la iteración ponemos la expresión lógica que se tiene que cumplir para ingresar a ejecutar las sentencias del bucle. Y en la última sección modificamos las variables de control, porque en algún momento esa modificación tiene que hacer que la condición de permanencia de la segunda sección se deje de cumplir para que el for pueda terminar. Ya vimos un ejemplo de aplicación del for, que es la estructura más de las repetitivas, es la estructura más intuitiva de todas, cuando sabemos exactamente cuántas veces tenemos que repetir un conjunto de acciones. Veamos ahora, también con el SINJAI, un enunciado como el que dice que tenemos que leer un valor entero x y determinar cuántas veces es necesario multiplicar 2 por sí mismo para que supere el valor de x, o hasta que supere el valor de x. Pensemos en la salida del programa. Si nosotros, o si el usuario ingresa un 7 en x, vamos a suponer que tenemos una variable auxiliar a la que inicializamos con 2. Si nosotros hacemos las multiplicaciones sucesivas de x hasta que auxiliar se convierta, multiplicaciones sucesivas de auxiliar hasta que auxiliar supere el valor de x, en este caso tenemos que hacer 3 multiplicaciones.
2 por 2 por 2 se va a convertir en 2 al cubo, que es igual a 8. También puede ser que el valor de x que ingresa el usuario sea un 1. Si el valor de x es un 1, en este caso auxiliar, que vale 2, no lo tenemos que multiplicar ni siquiera una vez. Es decir, la respuesta, vamos a dejarlo más claro, la respuesta en el primer caso sería que yo tengo que hacer 2 multiplicaciones. Y en el segundo caso la respuesta es que tengo que hacer 0 multiplicaciones. Lo que estamos repitiendo son las multiplicaciones. Lo que tengo que hacer adentro de una estructura repetitiva son las multiplicaciones. Y no está tan claro y tan fácil saber cuántas veces voy a tener que multiplicar a 2 por sí mismo. Imagínense que el usuario me ingresa 14 en el valor de x. Y todavía nos podemos dar cuenta que yo tengo que hacer 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces para que me dé 16, 3 veces en realidad, son 3 multiplicaciones. Porque la primera ya está hecha y no la contamos, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Pero si el usuario me ingresa el número 24.758, esta cantidad de multiplicaciones no queda, seguramente para la mayoría de nosotros, no queda tan fácilmente determinable, ¿sí? Es un n, podemos decir. Es un n minúscula, es un n por el momento multiplicaciones. Es un n por el momento desconocido. Sabemos que en algún momento llegamos, pero no sabemos, como cuando resolvíamos las cosas con un for, no sabemos cuántas veces vamos a tener que multiplicar por 2. Este es un ejemplo que se resuelve con una estructura repetitiva while, porque estamos haciendo algo que se puede plantear como que vamos a hacer de 0 a n minúscula repeticiones o iteraciones. Así que la estructura while es la estructura repetitiva más genérica. Y nosotros tenemos que hacer estas pruebas y pensar cuántas veces voy a repetir la acción como mínimo y como máximo. Sé exactamente cuántas son, en el peor caso se dice, en el caso más grande. Entonces, codifiquemos la solución para este algoritmo. Decíamos que tenemos una variable entera, que es auxiliar, que arranca en 2, donde vamos a ir guardando el resultado de las multiplicaciones de auxiliar por sí mismo. Y tenemos un número n, que es el valor que ingresa el usuario. El usuario ingresa su valor, que va a parar a la variable n. Y entonces nosotros vamos a tener que, además, poder contar cuántas multiplicaciones se hicieron. En la pruebita de arriba habíamos llamado a la variable respuesta, que ingresa con 0, que se inicializa con 0, porque como mínimo va a haber 0 multiplicaciones. En el peor de los casos vamos a hacer 0 multiplicaciones, en el caso mínimo. Y ahora pensemos, yo tengo que realizar multiplicaciones hasta que se cumpla la condición que decíamos de que auxiliar sea mayor que n, que lo supere. Y eso ya es la condición para ingresar a la estructura repetitiva, que se conoce con el nombre de while, que lo leemos en castellano como mientras. Mientras, y la condición lógica del mientras es mientras auxiliar sea menor o igual que n. Mientras no lo supere, es lo que estamos escribiendo ahí con palabras, mientras no lo supere auxiliar a n, lo que tenemos que hacer es multiplicar auxiliar por sí mismo. A auxiliar lo vamos a multiplicar nuevamente por 2 y decir que hicimos una multiplicación más y almacenarlo en la variable respuesta.
Así que la estructura repetitiva es esta. El mientras está diciendo, voy a repetir multiplicaciones por 2 y cada vez que haga una multiplicación por 2 voy a incrementar en 1 la cantidad de multiplicaciones que hice. Voy a llevar la cuenta de la cantidad de multiplicaciones que hice. Y siempre voy a evaluar, cada vez que vuelva a hacer una iteración del mientras, voy a evaluar que para que podamos volver a multiplicar una vez más, se tiene que cumplir la condición de que auxiliar todavía no superó el valor de n. A la salida del mientras, esto se dejó de cumplir, es decir, que auxiliar se hizo más grande que n. Y por lo tanto, la respuesta que necesitamos la tenemos en la variable respuesta. Vamos a ponerlo así. Se realizaron respuesta multiplicaciones. Ya hay un espacio, no lo pongo acá. Multiplicaciones. Y de esa forma pasamos o superamos el valor del n que ingresó el usuario. Tenemos el system ahí al final. Y veamos si anda todo como esperamos. Por lo tanto, el ejemplo es, no tengo la librería incluida del system, el ejemplo nos muestra el uso de la estructura repetitiva mientras, que es la más genérica de las 3 estructuras repetitivas. Agrandamos la letra y ingresamos el valor 14. Si yo ingreso el valor 14, el programa tiene que hacer 2 por 2 por 2, 8 por 2, 16. Tiene que hacer 3 multiplicaciones. Y eso es lo que me informó acá, aunque me faltó un espacio en la salida, que lo agrego acá. Así que lo que vamos a decir en ese caso es que el cuerpo del mientras se ejecutó 3 veces, porque estamos contando en respuesta cada vez que entramos y ejecutamos el cuerpo del mientras. Si el cuerpo del mientras se ejecutó 3 veces, la condición se evaluó 4, porque la última fue falsa y eso permitió salir del mientras. Eso es importante que le presten atención, ¿sí? La condición del mientras siempre se evalúa una vez más que la cantidad de veces que se ejecuta el while, perdón. Siempre se evalúa una vez más que la cantidad de veces que se ejecuta el while. Veámoslo con un ejemplo más. Ahora ejecutemos para el valor 5. Yo voy a tener que hacer 2 por 2 por 2. Son 2 multiplicaciones hasta llegar a 2 al cubo, que vale 8. Y eso es lo que me está informando el programa, ¿sí? Las multiplicaciones o el cuerpo del bucle se ejecutaron 2 veces. Esta condición se evaluó 3 veces. La tercera, auxiliar, valía 8. Dejó de ser menor o igual que n, que valía 5. Y por lo tanto salimos y se terminó el while y se continuó con el cout. El while, última vez que lo ejecutamos, también se puede ejecutar 0 veces, porque si el usuario me ingresa el número 1, el 2 ya es mayor que el 1. En este caso me va a decir se realizaron 0 multiplicaciones, lo cual es correcto porque la primera vez que se evalúa esta condición es falsa la primera vez y por lo tanto el cuerpo de este while, cuando auxiliar vale 1, se ejecuta 0 veces. La condición se evalúa una vez, el cuerpo del ciclo se ejecuta 0 veces. Vamos a resumir algunas características del while que vimos en el ejemplo. Vamos a decir que un while es un tipo de bucle
pretest, porque tiene una evaluación previa. La condición se evalúa antes de que se ejecute el cuerpo. Justamente porque se evalúa antes, puede ser que el cuerpo se ejecute 0 veces como mínimo. Mientras la condición del bucle sea verdadera, siempre volvemos a entrar al cuerpo del while y lo ejecutamos. Una vez que se hace falsa, salimos del cuerpo del while y continuamos con la sentencia siguiente. Puede ser que la primera vez esa condición sea falsa y en ese caso se va a ejecutar 0 veces. El formato de la sintaxis del while es la palabrita reservada while, una condición entre paréntesis y el cuerpo del bucle entre llaves. Dentro de ese cuerpo va a ir una o más sentencias separadas por punto y coma. Nos puede ayudar a ver un diagrama de flujo que indica cómo es el control de la ejecución cuando ejecutamos un ciclo while. Primero se evalúa la condición. Si es falso, seguimos en la sentencia siguiente al while. Si no, cada vez que sea verdadera, ejecutamos el cuerpo del ciclo y volvemos a evaluar la condición para saber si tenemos que ejecutar el ciclo una vez más. Así que nosotros cuando programamos un ciclo while generalmente tenemos que inicializar la variable de control antes de entrar al ciclo while, porque tiene que tener un valor consistente con el while para saber si entramos o no entramos, que se va a comprobar o a evaluar en la condición que escribimos al comienzo del ciclo. Una vez que entramos al cuerpo del ciclo, una vez que ejecutamos una iteración o una pasada, se suelen usar esos términos, y ejecutemos el cuerpo, vamos a tener que modificar esa variable de control que afecta la expresión que evaluamos, porque en algún momento el ciclo while tiene que terminar. Usamos una n minúscula en la notación del bucle porque no sabemos de manera exacta cuántas veces se va a ejecutar el bucle. Entonces ese concepto es un concepto más genérico que el n mayúscula, que nos da una idea de constante que usábamos con el for. Bueno, así que el ciclo while se comporta de esa forma. Se evalúa la condición del bucle. Si la condición del bucle es verdadera, distinta de 0, ejecutamos el cuerpo del bucle y volvemos al paso 1. Y si la condición es falsa, el control se transfiere a la sentencia siguiente al bucle. Acá hicimos un algoritmo escrito de manera informal de cómo trabaja el ciclo while. Ya vimos ejemplos con el for y con el while. Veamos la última de las estructuras de control repetitivas en C++, que es el ciclo do while, y que es un post bucle porque la condición se evalúa después de ejecutar el cuerpo del ciclo una vez como mínimo. Veamos un ejemplo con el SINJAI. El enunciado dice lo siguiente: el usuario debe ingresar una letra por teclado y el programa debe validar que la misma sea una minúscula. Si nosotros pensamos en cómo haríamos este programa, tenemos que darnos cuenta que la acción que se repite, la acción que queremos repetir es la lectura de una variable char. Cada letra que ingresa el usuario, cada vez que el usuario escribe una letra o pulsa una letra, estamos leyendo una variable char. Si pensamos cuántas veces como mínimo se ejecuta esta acción, ¿cuántas veces? Como mínimo y como máximo. Yo lo dejo anotado acá, nada más que como guía. ¿Cuántas veces vamos a realizar la acción que queremos repetir? En este caso, sí o sí, el usuario ingresa una vez una letra.
como mínimo. Si la primera letra que ingresó es una minúscula, ya se ejecutó esa repetición una vez. Y como máximo van a ser n veces. El usuario puede ingresar todas las veces que quiera letras mayúsculas o dígitos numéricos, pero no va a salir del ciclo repetitivo. Lo que estamos haciendo es validando que el usuario sí o sí ingrese una letra y que sea minúscula. Entonces, decimos que tenemos o usamos un ciclo do while porque es el más apropiado para este tipo de repeticiones que se ejecutan como mínimo una vez. Fíjense que esto es un subconjunto del while que era de 0 a n. Tiene un caso mínimo más grande, es de 1 a n. Ustedes van a aprender a usar las estructuras repetitivas cuando resuelvan muchos ejemplos y vayan viendo más fácilmente cuál es la estructura repetitiva para codificar cada caso en particular, cada problema a resolver en particular. En este caso, nosotros vamos a declarar una variable de tipo char. Vamos a decirle al usuario ingresar una letra minúscula para que le quede claro. Y en la línea siguiente vamos a pedirle, haciendo uso de la estructura do while, que tiene esta sintaxis. El do while automáticamente encierra el cuerpo del bucle entre las palabritas do y while. Y yo lo que le voy a pedir al usuario es que ingrese una letra por teclado. Lo que ingresa por teclado va a parar a la variable letra. Y eso se va a tener que repetir. Nosotros vamos a leer este do while como hace este cuerpo de sentencias mientras se cumpla la condición que yo escribo entre paréntesis. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Yo le voy a pedir al usuario que vuelva a ingresar la letra mientras se cumpla la condición que dice que la letra que ingresó no es una minúscula. ¿Cómo escribo que no es una minúscula? En este caso lo voy a escribir de la siguiente forma, lo voy a escribir al revés, aunque podríamos usar condiciones diferentes, ¿no? Cada uno usa la que le resulta más fácil para leer. A mí, por ejemplo, me resulta fácil decir, si letra es una minúscula, cumple con la siguiente condición. Letra tiene que ser mayor o igual que la A. ¿Se acuerdan que las letras estaban ordenadas en la tablita ASCII y que desde la A minúscula a la Z minúscula todas estaban una a continuación de la otra? Entonces, si yo escribo esta condición, miren, la condición solita dice letra mayor o igual que A y letra menor o igual que Z. Si esa condición se cumple, quiere decir que la letra es una minúscula. Yo la encierro toda entre paréntesis y después voy a decir, si esta condición que me dice que la letra es una minúscula la negamos, estoy diciendo que no es una minúscula. Entonces vamos a hacer que el usuario vuelva a ingresar la letra mientras se cumpla la condición de que la letra no es una minúscula. Y de esa manera vamos a obligar al usuario a que ingrese todas las letras que quiera hasta que ingrese una minúscula. Este ciclo sí o sí se ejecuta una vez, porque se ejecuta y luego se evalúa por primera vez esta condición. Y se puede ejecutar n veces, indeterminada cantidad de veces, hasta que se cumpla esta condición. Hasta que se deje de cumplir, decimos bien, esta condición, ¿sí? Entonces, veamos si esto anda como queremos que ande.
agregamos la cabecera del system, ejecutamos. El programa me va a decir bien, agrandamos así se ve bien en el video, ponemos 36 para verlo bien grande y decimos ingresa una letra minúscula. Si la primera letra que ingresó el usuario es una letra minúscula, se ejecutó una vez el do while y la condición fue falsa porque la letra era minúscula y entonces salimos del do while. Puede pasar que el usuario no preste atención al mensaje e ingrese un dígito, ingrese una letra mayúscula, ingrese otra letra mayúscula, ingrese un signo de preguntas, hasta que en algún momento dice, uy, pero tenía que ingresar una minúscula, y ingresa una minúscula, y entonces la condición deja de ser verdadera, se hace falsa y me habilita a seguir con la sentencia siguiente al do while. Por lo tanto tenemos 3 sentencias repetitivas en C++ y este fue el ejemplo de la última de ellas. Hagamos algunas aclaraciones con respecto a las 3 estructuras repetitivas o iterativas que nos brinda el lenguaje de programación C++ y que recién vimos. La primera de ellas en esta lista es el while. El while es la estructura que me permite cubrir todos los casos de 0 a n minúscula. Es decir, me permite hacer repeticiones que se ejecuten como mínimo 0 veces y como máximo un número n indeterminado de veces. Lo que me permite la estructura while es cumplir con el teorema fundamental de la programación estructurada en la parte de estructuras de control repetitivas. Si C++ solo me brindara el while y no dispondríamos del for y del do while, con el while solo me alcanza para todas las necesidades de escribir estructuras de control repetitivas que tengamos. Así que el while es la estructura más genérica y más completa de las 3 repetitivas que nos brinda el lenguaje de programación C++. ¿Por qué tenemos además el for y el do while? Porque el for y el do while, para determinados casos o necesidades que tengamos, va a ser más cómodo para escribir. Usando un for o usando un do while, nos va a resultar un código más cómodo y fácil de escribir que usando un while genérico, para decirlo de alguna forma. Con eso terminamos esta primer presentación de estructuras repetitivas y en la segunda, en la que siga, vamos a ver alguna comparación más entre las 3 estructuras de control y algunos ejemplos un poco más elaborados para mostrar formas diferentes de usar las mismas. La seguimos. Chau, chau.